que nada, me da mucho gusto volver a saludarlos, volver a verlos el día de hoy después de los lamentables sucesos de hace 8 días. En calidad de vicepresidente de la Cámara de los Diputados, le quiero dar la más cordial bienvenida a la organización civil Somos Más. Aquí se encuentra su presidente, Carlos Augusto Morales López, el secretario general de Somos Más, Emilio Serrano, integrantes del Consejo de Somos Más, Eric Hernández, Yuridi Ayala, Octavio Rivero, Tirso Robles, Rafael Cruz, Edgar Doroteo, y también nos acompañan los diputados Verónica Delgadillo, también secretaria de la mesa directiva, y el diputado Álvarez Maínez también nos está acompañando en esta conferencia. El diputado Federico Escobedo también nos hace favor de acompañarnos. El motivo de esta conferencia, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, es con el afán de que se dé a conocer una iniciativa que se acaba de presentar hace algunos momentos ante la mesa directiva. Lo recibió nuestro presidente, el diputado Ramírez Marín, y un servidor, de una iniciativa ciudadana que viene acompañada de más de 200,000 firmas para proponer reformas constitucionales en materia de eliminar privilegios a diversos servidores públicos. Para ello le quiero ceder el uso de la voz y que nos explique el compañero Octavio Rivero. Adelante, Octavio. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos ese espacio a nombre de todos nuestros compañeros de la organización Somos Más. Hoy venimos a entregar a este Congreso una iniciativa de ley ciudadana que fue construida desde principios de este año, cuando se inició el proceso de aumento en las gasolinas y en la canasta básica. Iniciamos con una lucha para defender de inicio la economía popular, pero observamos durante el tiempo que fue transcurriendo que había en el sistema público de gobierno y legislativo muchos privilegios, había un exceso de gastos, hay en este país una serie de formas excesivas en la cual los gobernantes mantienen, y decidimos iniciar una campaña de recolección de firmas sustentándonos en la Constitución, en el artículo 71 constitucional, fracción cuarta, en la cual nos da la oportunidad de, como ciudadanos, poder presentar al Congreso de la Unión iniciativas de ley. Esta iniciativa de ley la denominamos Gobiernos sin Privilegios. Es una iniciativa que inicia mucho antes de estos debates que se han llevado a cabo en el Congreso y en últimos días por los partidos políticos, y que, si bien saludamos la iniciativa de muchos institutos políticos de renunciar a su presupuesto, creemos que podemos ir más de fondo, que podemos ir más a la raíz, y por eso Gobiernos sin Privilegios tiene como fundamento 4 ejes centrales. Uno de ellos es la reducción al sueldo de los altos funcionarios. Creemos que ahí podemos generar recurso que puede ser otorgado, que puede ser destinado a otras actividades o a la reconstrucción del país. La eliminación de las pensiones millonarias a los expresidentes, y no solamente a los expresidentes, también a magistrados y exministros de la Suprema Corte de Justicia, que también gozan de esos privilegios y que pareciera que son intocables. Prohibir los seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario público. Si los funcionarios y los legisladores quieren tener una salud pública de primera, que la paguen con sus sueldos, con sus salarios, no con el erario público. Y eso puede ser también una gran posibilidad de ahorrar recursos para destinarse a las grandes necesidades de este país. Y el último, la eliminación del fuero, porque nos parece fundamental que todos los servidores públicos de este país
puedan ser juzgados, puedan ser llevados a un proceso sin tener un privilegio como actualmente los tienen. Esta iniciativa de ley que entregamos el día de hoy consta de haber recolectado más de 220,000 firmas que el día de hoy presentamos aquí y que ha sido ya recibida. En unos momentos más nuestro presidente nacional nos va a dar más detalles, pero sí quiero puntualizar que Gobierno Sin Privilegios es una iniciativa que se viene construyendo de meses y que nosotros ya habíamos venido pronunciándonos a favor de la reducción a los presupuestos de los partidos y a las iniciativas que hoy les comentamos, porque nos parece fundamental que en este país podamos tener autoridades que estén más centradas a lo que la sociedad requiere, pero sobre todo necesitamos que este país reoriente su gasto público y que en este país no existan gobernantes ni funcionarios con privilegios. Muchas gracias. Bien, vamos a dar el uso de la voz a Eric Hernández de la misma organización Somos Más. Adelante. Es que en el fútbol las casas de gracias. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Para la organización Somos Más es fundamental que esta iniciativa ciudadana, que sí queremos resaltar que es una iniciativa netamente ciudadana, en la cual participaron miles y miles de promotores, de embajadores de esta iniciativa para cumplir con el requisito inicial que nos marca la legislación, alcanzar por lo menos el 0.13% de los electores inscritos en la lista nominal, cifra que superamos a cabalidad y que hoy venimos aquí a presentar a este órgano legislativo. ¿Qué pretendemos con la iniciativa Gobiernos Sin Privilegios? Pretendemos modificar, adicionar o derogar, según sea el caso, 9 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pretendemos modificar el artículo 61 de la Constitución, adicionar el artículo 73 en torno a las facultades del Congreso de la Unión, modificar el artículo 74, adicionar también el artículo 83 para precisar con cabalidad que al término del periodo presidencial no se podrá gozar de una pensión vitalicia por el cumplimiento de ese encargo, y para acotar las medidas de protección al titular del Ejecutivo Federal. Queremos modificar el artículo 94 de la Constitución para precisar que los magistrados, ministros, jueces, integrantes del Poder Judicial puedan ser sujetos de revisión y modificación de su salario, aún en sus funciones, porque es una de las trabas constitucionales que nos plantearon los ministros cuando les solicitamos que pudieran ser solidarios y se redujeran voluntariamente sus salarios y que se ajusten al tope salarial como máximo al que percibe el titular del Poder Ejecutivo. Planteamos la derogación de los artículos 111 y 112 constitucionales relativos a la declaración de procedencia y porque una vez que eliminemos el fuero constitucional, que es la pretensión de esta iniciativa, no tendría sentido que esta Cámara de Diputados legislara sobre la declaración de procedencia, porque no habría protección, no habría inmunidad constitucional. También pretenderíamos, con Gobiernos Sin Privilegios, la modificación del artículo 114 constitucional relativo también a la declaración de procedencia y la adición de 2 fracciones al artículo 127 que tiene que ver con las remuneraciones de los servidores públicos, para señalar textualmente
que quedará prohibido la contratación de seguros de gastos médicos con cargo al erario, y para la creación de una comisión mixta de salarios máximos en donde deberán estar integradas por personas integrantes del gobierno federal, pero también de organizaciones y representaciones ciudadanas. En términos generales, son estos los 9 artículos que la iniciativa Gobiernos y Privilegios pretende modificar de la Constitución Política para que por fin podamos acotar y eliminar de una vez por todas los privilegios de los que goza la clase política. Esta es la iniciativa ciudadana Gobiernos y Privilegios que el día de hoy ponemos a consideración de la Cámara de Diputados para que se inicie el procedimiento legislativo correspondiente, pueda discutirse en las fracciones parlamentarias y, de ser el caso, se vote en el Pleno y podamos dar a los ciudadanos un derecho que es tener un gobierno austero. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias. Tiene el uso de la voz. Lidio Serrano. Gracias, diputado vicepresidente de la Cámara de Diputados, Arturo Santana. También agradecemos la presencia de los diputados Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, la diputada Verónica Delgadillo, del Movimiento Ciudadano, y del diputado Federico Escobedo, de Encuentro Social. Efectivamente, esta mañana hicimos entrega a la mesa directiva, entregamos en propia mano al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín esta iniciativa ciudadana que se llama Gobiernos sin Privilegios, promovida por una asociación civil que no tenemos partido, que es solamente el interés de la ciudadanía que cambien las cosas en México. 300 años fuimos saqueados por España. Más de 100 años hemos sido saqueados por gobiernos corruptos, rapaces, insensibles y con privilegios. Es momento de que hagamos un viraje en la economía, en la situación que ejercen los gobiernos para cambiar la situación del pueblo de México. Y este es el momento en que los partidos políticos, los legisladores, dicen que ya es momento en darle al pueblo lo que es del pueblo. Porque en el caso de las prerrogativas que gozan los partidos políticos, no es donación a los damnificados, es regresar lo que les toca al pueblo, porque no es dinero de ellos. Ni tampoco el gobierno, los gobernantes van a poner de su bolsa para la reconstrucción de este México que tanto lo requiere. Son recursos del pueblo y deben de regresar al pueblo. Esta iniciativa ciudadana esperemos que sea promovida, respaldada y votada por todas las fracciones que componen la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Pedimos a los diputados la congruencia con el decir y el hacer. Aquí están más de 220,000 firmas. Estas son las que fueron revisadas y fueron traídas hasta esta Cámara. Pero acudimos a más de 300,000 personas, porque las firmas fueron depuradas. Algunas que en número o letra estaba remarcada, o que la firma no era visiblemente clara, las depuramos. Sabemos que la Cámara de Diputados las va a enviar al INE, se van a depurar. Se requieren aproximadamente
112,000 firmas. Y nosotros, de sobra, estamos respaldando esta iniciativa. Más de 220,000 firmas. Ahora, el valor de esta iniciativa, de esta voluntad del pueblo de México, está en la cancha de los legisladores de México. Esperemos que entreguen buenas cuentas y son testigos los medios de comunicación a quienes agradecemos su presencia. Muchas gracias. Emilio, tiene el uso de la voz el presidente de la organización civil Somos Más, Carlos Augusto Morales. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero en primera instancia agradecer la deferencia de la diputada Verónica Delgadillo, del diputado Álvarez Maínez, del diputado Arturo Santana, del diputado Federico Escobedo y de la diputada Rosalba Ramírez, que nos acompañan aquí en esta presentación de la iniciativa Gobierno sin Privilegios. Pues solamente precisar algunas ideas, decir claramente que lo que está a prueba, no solamente con esta iniciativa, sino con la desafortunada tragedia que está viviendo nuestro país y fundamentalmente nuestro pueblo, en este momento es la lealtad de los legisladores mexicanos al pueblo mismo. Nosotros quisiéramos decir que hemos trabajado muy duro durante casi 9 meses para hacer que esta iniciativa Gobierno sin Privilegios sea una realidad, que han sido muchas y muchos los mexicanos que han dado su firma porque consideran que es poco ético, poco moral, que en un país tan empobrecido como nuestro país, México, tengamos los funcionarios con los ingresos más altos de América Latina. La desproporción, la brecha que existe entre el nivel de ingresos de los altos funcionarios de la burocracia mexicana y el ingreso de la gran mayoría de los mexicanos es no solamente enorme, sino es también ofensiva. Hace algunos minutos fuimos recibidos por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Marín, y Ramírez Marín, hemos hecho entrega de esta iniciativa. Quisiéramos también comentar con respecto al tema de los lamentables hechos que estamos viviendo en nuestro país, que lo que estamos pidiendo desde la sociedad civil no es que los partidos nos donen nuestro propio recurso. Lo que le estamos diciendo es que no queremos dar el dinero del pueblo mexicano para la promoción política. Queremos proponer una alternativa adicional. Nosotros creemos que se tiene que hacer una ley nacional de reconstrucción y que esa ley tiene que contemplar un impuesto especial a los partidos políticos, un impuesto especial que salvaría toda esta trajín de la reforma constitucional, que permitiría que en la ley de ingresos se retuviera el 100% de las prerrogativas para los partidos y que evitaría que este dinero llegara al INE. Esa es una propuesta que nosotros queremos hacer el día de hoy. También queremos decir que ante este hecho, un poco definiendo con lo que decía aquí el dirigente de un partido político, Huguere, dicho esto con mucho respeto, no son los partidos políticos los que tienen que poner en la mesa cómo se va ahora a auditar, a regular, a fiscalizar el recurso que entra a las campañas políticas. Esa es una responsabilidad del INE y queremos pedirle al INE que se ponga a trabajar en la elaboración de una propuesta de fiscalización de recursos, ahora contemplando esta posibilidad de un nuevo escenario donde no se ejerzan recursos públicos en las campañas, para que se evite que entren a las campañas dinero sucio que genere compromisos que laceren al pueblo mexicano y que se castiguen, en su caso, estos delitos. Por último, nosotros queremos ser muy enfáticos en decirles a las y los diputados que hoy el pueblo de México demanda de su concurso, que no se va a poder posponer la intervención ante esta lamentable realidad que estamos viviendo, y esperamos que el proceso de esta iniciativa de ley se haga lo antes posible. Es una iniciativa ciudadana que, como ya se dijo aquí, no proviene de ningún partido político y que esperamos sea atendida como se merece.
Muchas gracias, reitero a los diputados que nos permitieron el uso de este micrófono. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maínez. De manera muy breve, comentarles que Somos Más es una organización que conocimos a principios de este año. Tuvo una visibilidad en la sociedad nacional y particularmente aquí en la Ciudad de México debido a la artera medida que tomaron diferentes instituciones, entre ellas este Poder Legislativo, en contra del interés de los mexicanos, con el denominado gasolinazo, que es consecuencia, por supuesto, de la reforma energética, de la reforma fiscal y de la discusión de la ley de ingresos que dimos en octubre del año pasado. Somos Más abanderó esta causa, se movilizó, convocó a la sociedad y desde ahí hemos desarrollado una relación de admiración, de respeto, de confianza con Carlos, con Eric, con Octavio, con toda la organización, con Emilio, que nos parece que le da toda una legitimidad a lo que hoy están planteando. En los días pasados, este país fue testigo de cómo la sociedad rebasó a los distintos órdenes de gobierno, a las élites económicas, a las élites políticas de México. El esfuerzo de la sociedad civil de México ha sido mucho mayor al que el conjunto de las instituciones públicas en México ha dado. Y por eso esta agenda, que recoge muchas de las cosas que aquí han caracterizado la agenda de los diputados ciudadanos, creo que es una propuesta impecable. En momentos como los que vive el país no podemos justificar que los expresidentes de México reciban más de 4 millones de pesos al mes en prerrogativas y privilegios. En momentos como los que vive este país no podemos justificar que el gobierno de la República gaste más de 30,000 millones de pesos en publicidad. En momentos como los que vive este país no podemos justificar que haya privilegios fiscales para unos cuantos que superan por mucho el presupuesto de una década de todos los partidos políticos juntos. Y por supuesto, como dice Carlos Augusto, no podemos aceptar la versión de la caridad, de la mezquindad que algunos partidos políticos han puesto sobre la mesa en los últimos días, anunciándonos que nos van a donar lo que es de los mexicanos y lo que es del pueblo de México. Por eso lo que se exige es una renuncia al mecanismo de financiamiento público más costoso, más oneroso del mundo y a las burocracias electorales y partidistas más costosas del mundo. De ese tamaño es el gasto que se está criticando en México. Creemos que este conjunto de iniciativas, si son aplicadas también a nivel local y a nivel federal, podrían significar una capacidad de inversión para el Estado mexicano de 200,000 millones de pesos por año. Estamos hablando de 1 billón de pesos en los próximos 5 años que podría ser invertido en infraestructura de salud, de educación, en conectividad y en muchos programas que podrían prevenir varias de las cosas que sucedieron. Porque en los últimos días sí hubo un desastre natural, pero el mayor desastre es el abandono, la corrupción que el gobierno ha tenido del pueblo de México. Felicitamos a Somos Más y nos ponemos como nuestros aliados, Verónica Delgadillo, Rosalba Ramírez Nachis y yo en representación del Movimiento Ciudadano estamos acompañando esta propuesta y les decimos que nosotros tienen aliados y gente que entiende que somos sus empleados, que los diputados somos empleados del pueblo de México y que vamos a honrar esa descripción que hace la Constitución de nuestra función. Gracias, diputado. Bienvenida, diputada Rosalba Ramírez Nachis. Tiene el uso de la voz el diputado Federico Escobedo. Muchas gracias. Voy a ser breve para que los compañeros diputados también puedan expresar. El encuentro social, yo en lo particular, saludo esta iniciativa ciudadana. Agradezco la invitación de estar en este momento con la organización Somos Más. Felicito, por supuesto, a Carlos Augusto por todo el gran esfuerzo que se ha realizado para poder no solamente visualizar y conceptualizar una iniciativa, sino el trabajo que está atrás de todo esto para conseguir los cientos de miles de firmas que han presentado. Yo quisiera hacer un comentario en relación a los 9 puntos torales en cuanto a reformas o adiciones constitucionales.
quisiera mencionar que coincidimos plenamente, y así ya lo expresó tanto el presidente nacional de mi partido, Hugo Flores, como el coordinador del mismo, el diputado Alejandro González Murillo, en cuanto a la eliminación del fuero. Nosotros fue la primera iniciativa que presentamos en el primer periodo de sesiones del 2016. La eliminación del financiamiento público a los partidos políticos es una iniciativa que presentó también desde el mes de octubre de 2016 el Partido Encuentro Social, y que tampoco ha tenido eco en la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual Jorge, de Movimiento Ciudadano, forma parte también. Por otra parte, también hemos manifestado que en congruencia con las dificultades por las que atraviesa el país, no solamente en este momento, sino que se viene arrastrando de décadas, la eliminación total a las pensiones de los expresidentes. Quiero puntualizar, repito, que esos 3 puntos a reformar que se están proponiendo, el Movimiento Ciudadano inclusive comparte también nuestro punto de vista de la eliminación de lo que es el financiamiento público a los partidos políticos. Para que se den una idea nada más, de los últimos 5 años, los partidos políticos han gastado 17,000 millones de pesos en gastos ordinarios y gastos de campaña. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, junto con los órganos locales electorales en los últimos 5 años, han gastado 80,000 millones de pesos, sumados a los 17,000 millones que acabo de mencionar. Esto no es posible en una sociedad que es totalmente polarizada en cuanto a la inequidad en la distribución de la riqueza. Nosotros vamos a estudiar con mucho cuidado esta iniciativa. De entrada, repito, la saludamos con complacencia y con el compromiso de estudiarla, no solamente nosotros, sino con las fracciones parlamentarias que se unan a ella. Es momento de mantenernos unidos. Si esta tragedia sufrida en recientes días es el detonador de la unidad de esa pluralidad legislativa, eliminemos pues los privilegios de la mayoría. Agradezco también la presencia de mi estimado amigo Emilio Serrano, a quien conozco desde hace más de 25 años, desde que fue presidente de la Colonia Agrícola Oriental en la delegación Iztacalco, después presidente de la Junta de Vecinos de la propia delegación, 2 veces diputado federal y 1 vez diputado local. Conoce del tema y celebro que asesore también a esta organización que está demostrando con hechos lo que el Poder Legislativo debe, no solo puede, debe tomar en cuenta y ponerse en práctica. Gracias por su atención. Cedo la palabra a mis compañeros diputados. Gracias, diputado Escobedo. Vamos a abrir una ronda de participaciones y preguntas por parte de los medios. No sé si... Gracias, diputado. La primera pregunta es de Cervantes de Proceso. Hola, buenas tardes. Una vez que si tienen un aproximado de cuánto se estaría ahorrando de los 4 expresidentes que todavía tenemos vivos, porque se me queda sigue vivo, ¿verdad? Lo de las pensiones, magistrados y ministros. Y si en este caso no sería posible, ¿para qué esperarnos a una reforma, sino que en el transitorio se eliminara ese recurso y se pasara un fondo? Gracias. Por concepto de cada expresidente, el pueblo mexicano eroga más de 54 millones anuales. Ahora bien, el fondo de esta iniciativa de gobierno sin privilegios es
la médula del problema es el abuso y los privilegios que ejercen los altos funcionarios, y que incluso el problema legal que se tiene ahorita radica en que esos privilegios se han elevado a rango constitucional. Por eso es que hoy se tiene que modificar la Constitución, porque está consagrado en el artículo 41 constitucional las prerrogativas de los partidos políticos, porque está consagrado en el artículo 127 de la Constitución los topes de los altos funcionarios. Ese es un problema de fondo ético y moral que tiene a este país como estamos. Magistrado y exministro, ¿de cuándo es lo que se estaría? Es igual, cada magistrado se jubila con el 100% de su ingreso después de 11 años de servicio, que poco más de $500,000.